Sana tu duelo. Comenzamos. A lo largo de nuestra vida hemos de vivir momentos difíciles que dejan cicatrices en lo más profundo del ser. Atravesar por un proceso de duelo hace sentir a la persona destrozada y sin un sentido de vivir. Emociones como el vacío, la tristeza, la culpa pueden llegar a invadir el día a día. El duelo es un camino lleno de baches en los que en ocasiones la esperanza se desvanece y en otras parece que se ve una luz al final del túnel. Enfrentar la pérdida significa aceptar que una parte de nuestra vida no volverá a ser igual y ese proceso resulta complicado. Las lágrimas brotan en cualquier momento, la nostalgia invade el corazón y la mente se aferra a los recuerdos. Pero poco a poco, el duelo se transforma y lo que antes era un dolor inmenso, de día a día se convierte en una caricia que nos recuerda que siempre hay motivos para seguir transitando en este viaje llamado vida. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a esta emisión del programa Sana tu Duelo. Muchas gracias a quienes nos están sintonizando en Conexión 98.1 FM. Ya saben que estamos aquí semana a semana. Igualmente estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live en la página Sana tu Duelo Radio. Y les recuerdo que también todos los episodios están almacenados en Spotify y en YouTube. Ahí los pueden localizar como Sana tu Duelo. Y nos va a dar mucho gusto que compartan el contenido que estamos generando aquí semana a semana. Si ustedes están atravesando por un proceso de pérdida, por un proceso de duelo o alguien de sus conocidos, quizá alguno de los episodios que hemos abordado aquí con los temas que nuestros especialistas vienen y nos comparten puede serles de ayuda y a nosotros nos va a dar mucho gusto poder contribuir a sanar esas heridas emocionales que de repente vamos acumulando a lo largo de nuestra vida. Tenemos una línea de contacto en la que podemos estar comunicados ustedes y nosotros, es un WhatsApp y al mismo tiempo funciona como línea convencional de teléfono, es el 312 31 39 981. Ahí podemos estar en contacto ustedes y nosotros. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de pérdidas y de duelos complicados. Yo le invito a que sigan aquí en sintonía de esta comunidad que estamos haciendo, porque además de platicar de este tema, pues le vamos a hacer una interesante invitación para que usted aprenda un poquito más acerca de estos temas y también pueda en algún momento dar soporte, dar acompañamiento a sus seres queridos. Entonces, para eso vamos a tener aquí, ya tenemos en la cabina al psicólogo Manuel González Sábalos. Déjenme comentarles que él es licenciado en psicología por la Universidad de Colima, tiene experiencia en acompañamiento terapéutico en procesos de duelo, así como en la elaboración de capacitaciones en liderazgo, habilidades sociales, comunicación asertiva, trato al cliente y otras más. Bienvenidos nuevamente, Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Elías. Pues nuevamente es un gusto para mí poder volver a compartir contigo aquí en cabina. Y pues bueno, hoy vamos a abordar un tema bastante interesante y que además, por lo que puede llegar a celebrarse culturalmente en estas próximas fechas, creo que está también muy, muy ad hoc, ¿no? Para compartir. Ok, y bueno, hablando de pérdidas, hablando de Día de Muertos, también Manuel, un poquito más adelante, ¿en qué momento una pérdida se puede llegar a complicar? Mira, aquí lo que se complica no es tanto la pérdida, sino más bien la vivencia de la misma. Sí. Sí, como sabemos y damos una definición como tal de pérdida, pues sabemos que es la ausencia o la falta de algo que antes se tenía. Sí. Entonces, de acuerdo al vínculo que la persona haya desarrollado con ese alguien o con ese algo que se está perdiendo, es ahí donde va a empezar ahora sí una vivencia que va a ser personal y que de acuerdo a cómo lo experimente cada persona, y ya sea por sintomatología y también por tiempos, podríamos hablar que ahora sí ya es un duelo complicado. Lo complicado no fue tanto la pérdida, sino la vivencia de aquello que se perdió. Sí. Entonces igual las pérdidas no son iguales, los duelos no son iguales para todas las personas, aunque haya sido el mismo ser querido, ¿no? Así es. Hay que hacer énfasis en eso. Exactamente. Sí, como te decía, todo va a depender del vínculo, el apego que la persona haya llegado a desarrollar
con aquello que se perdió. Y de ahí luego que enfrentamos una pérdida y luego le ponemos etiquetas, empezamos a juzgar a las personas. ¿Te fijaste? Él ni lloró, ni le lloró a su madre. Cuando a lo mejor está enfrentando esa pérdida de una manera distinta, lo cual no significa que no le esté doliendo también. Así es, de hecho, algo de lo que siempre vale la pena hablar, primero es identificar qué tipo de pérdida fue la que la persona tuvo, porque se puede desglosar al menos en 4 grupos, Sí. que son pérdidas relacionales, de capacidades, materiales y evolutivas. Las relacionales, pues es esta interacción que tenemos con todo lo que nos rodea, ¿sí? Cuando se nos muere una mascota, un ser querido o incluso cuando existe una separación, ¿sí? Las de capacidades, aquí estamos hablando cuando estas ocurren de manera inesperada. Por ejemplo, que por algún accidente, algún golpe, alguien pierde la vista, tienen que amputarle algún miembro de su cuerpo. Ahí ya está la persona teniendo un duelo por pérdida de sus capacidades. Están las pérdidas materiales, que como su nombre lo dice, pues bueno, puede ser dinero, la casa, auto, trabajo incluso. Sí. Y las evolutivas, pues son aquellas que ya van de acuerdo a nuestras etapas de desarrollo, que esas sí no las podemos esquivar, ¿no? Cuando vamos perdiendo la vista y no nos hacemos a la idea de que tenemos que usar anteojos, por ejemplo, o nos vemos al espejo y ya no vemos más canas y nos vemos más arrugados y no tenemos a lo mejor esa capacidad de asimilar que estamos envejeciendo. Así es, y aquí es donde cabe mencionar, Elías, que las pérdidas forman parte de nuestro día a día. Sí. Desde que nacemos ya estamos afrontando pérdidas. Y a veces llegan a ser tan comunes y las llegamos a normalizar tanto que es cuando llega una que sí de plano nos mueve, como te decía hace un momento, por el vínculo, por el apego que se creó. Es cuando ahora sí la persona comienza a tener esta vivencia de los duelos. Y aquí también pues ya va a depender del tipo de duelo que la persona esté teniendo, como el ejemplo que tú citabas hace un momento, que decían, mira, ya viste que esta persona no lloró durante el funeral, seguramente es muy fuerte o quizá muy frío, o no tenía tanta cercanía con la persona. Cada quien puede juzgar diferente. Sin embargo, aquí hay que ver todo el antes, el durante y también el después de la persona que está viviendo el duelo. En alguna de las transmisiones recuerdo que compartía que tiene mucho que ver con todas las situaciones legales que hay que resolver durante. ¿Sí? Entonces la persona, toda su atención y su energía está enfocada en resolver eso, que entonces bloquea la parte de la vivencia del dolor. Sí. Y es hasta que ya se desahoga, cuando ya no tiene más pendientes que resolver, cuando ahora sí puede darse su tiempo para vivir su duelo. Y ese desahogo, Manuel, de repente se puede ir postergando, ¿no? Se puede ir postergando por días, por meses, por años. Sí, todo va a depender también de las redes de apoyo con las que esta persona cuente, sus creencias, la educación que tenga, su cultura, va a influir mucho en la vivencia del duelo de cada persona. ¿Sí? Hace un momento te decía, hay diferentes tipos de duelo y, por ejemplo, algunos de los que podemos mencionar hoy respecto a estos ejemplos que estamos dando, está el duelo sin resolver, el que se le conoce como crónico, el ausente, y este que tú estás mencionando se relaciona especialmente con 2. Uno que se llama retardado y otro que se llama desautorizado. Ese no lo había escuchado. Podemos, a ver, antes de esto, hace un momentito dijiste juicios. Somos muy dados a emitir juicios a lo largo del día, a lo largo de nuestra vida, y sin duda alguna también emitimos juicios cuando alguien tiene una pérdida. ¿En qué abona esto? Aquí la cuestión es que cada persona habla desde su yo. Entonces, cuando comenzamos a hacer estos prejuicios, parte de que, o de este deseo de que los demás vivan un duelo como lo vivo yo. Por eso, no sé si en el caso de los niños alguna vez te habrás tocado escuchar
que dicen, pues es que a los niños no hay que explicarles, total, ellos ni entienden. Porque como no lloran, no se rompen de la misma manera que lo hace un adulto o que lo hace el adulto, entonces creen que el menor no está experimentando un proceso de duelo. Y ya estamos emitiendo un juicio. Exactamente, sí. Estamos emitiendo un juicio que porque también la persona no está llorando, pero tal vez no está llorando no porque no quiera, sino porque tal vez en ese momento está en shock, tiene algún tipo de bloqueo y está haciendo demasiados procesos mentales que todavía no se ha dado la oportunidad de sentir. Hay distintos duelos que pueden complicarse y nos mencionabas duelos sin resolver, duelos crónicos. Podemos hablar un poquito acerca de ellos para irlos entendiendo y a lo mejor las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, logren o puedan identificarse quizás con alguno de ellos. Claro que sí, Elías. Mira, hablando así brevemente de lo que es el duelo sin resolver, el duelo sin resolver habla mucho de este estancamiento en alguna de las fases del duelo, ¿sí? Que la persona se quede estancada, ya sea en la fase de inicio o en una fase intermedia, y que ahí permanezca por muchos meses, ¿sí? Entonces ahí ya estamos hablando que hay una situación sin resolver. ¿Por qué puede darse esta situación? Porque están usando únicamente sus herramientas personales, están dejando de lado todo lo que son las redes de apoyo, tanto las profesionales como la de sus redes sociales, ¿sí? Familiares, amigos que les rodean. Entonces, para poder prevenir llegar a la vivencia de un duelo así, sin resolver, que estemos atorados ahí hasta 2 años, año y medio, 2 años en la misma fase, sí es importante que se pida ayuda. Ahora, Manuel, ¿me estás queriendo decir que en algunos casos, en algunas situaciones, mis herramientas no son suficientes para llevar este proceso? Así es, Elías. Cuando yo doy acompañamiento en procesos de duelo, siempre observo primero en las personas con qué vienen, qué traen, ¿sí? Porque esas son sus fortalezas. Entonces todos contamos con fortalezas, pero también tenemos ausencia de herramientas. Así que es utilizar con las que ya cuentan y aprender algunas nuevas. Entonces cuando queremos resolver algo con lo único que tengo, a veces nos podemos quedar cortos, ¿no? Es como si quisieras cambiar la llanta de un auto, sí, con la llave, pero sin el gato. Sí. ¿Sí? Entonces, es que yo siempre lo he hecho con la pura llave, pues sí, pero ahora necesitas un gato, ¿no? Hay más herramientas que puedes utilizar que te lo harían menos complicado. Eso es cuando estamos hablando de un duelo sin resolver. Luego viene un duelo crónico. El duelo crónico ya es aquel que con el paso del tiempo empieza a durar y a durar y a durar años. Normalmente hay personas que dicen que a partir de los 2 años ya se pudiera considerar crónico. Sin embargo, todavía pudiéramos hablar que es muy prematuro para hacer ese diagnóstico, porque como lo mencioné al inicio, todo va a depender de cuál fue el lazo, el vínculo, el apego que la persona hizo. Entonces no le podemos pedir que vaya al mismo ritmo de alguien que pues solo creó un vínculo muy por encima. Sí. Sin embargo, si esto ya se empieza a prolongar por 4 o 5 años en adelante, entonces ya podríamos presumir que ya esto ya es crónico. Y más cuando comienza a hacerse muy visible también en ciertos momentos, ¿no? Cada día específico de cada mes. Ok, eso te iba a preguntar, ¿qué sintomatología puede presentar a alguien que ya va evolucionando hacia un duelo crónico? Sí, esto va muy relacionado con lo que hablábamos una vez, con el asunto de los duelos patológicos, ¿sí? Que pues ya comienzan a tener estos signos de que la persona ya lo está prolongando y lo está empezando a normalizar y asimilar en su vida, ¿sí? Y ya está comenzando a dejar de llevar a cabo ciertas actividades que le brindan funcionalidad. ¿Sí? Una persona que comúnmente hace ejercicio lo deja de hacer, descuida su alimentación, tal vez pierde su trabajo, no porque sea un mal trabajador, sino porque disminuye su rendimiento
puede haber abandono escolar en el caso de los jóvenes. Entonces ahí es donde, en ese tipo de descuidos de funcionalidades, donde podemos comenzar a observar si este duelo ya se está volviendo crónico, pero no lo podemos detectar al menos en los primeros 24 meses. Sí tendríamos que esperarnos hasta los 36 o más, 36 meses o más. Manuel, alguien que de repente, dices tú, en determinadas fechas, digamos, el cumpleaños de la mamá, el Día de Muertos, el Día de la Madre, que llora como el primer día, puede ser un signo, una alerta roja de que un duelo se puede estar complicando. Si es un desbordamiento muy fuerte, sí, porque puede llegar a ser normal, Elías, y una persona puede tener un duelo resuelto, y aún así, por ejemplo, en el festejo, alguien que perdió a su mamá, en el festejo del Día de las Madres, pues sentir nostalgia por la ausencia de su mamá, pero algo, digamos, dentro de la norma, ¿no? Si hay un pequeño lloro, pero como tú lo mencionabas, desbordarse como si fuera el día del fallecimiento, ahí ya sería una señal de que probablemente este sea un duelo crónico. Ahora, hay otro que me mencionaste, el ausente. El ausente. En el duelo ausente, pues es cuando las personas buscan negar los hechos. Y habrás escuchado alguna vez frases como: es que yo trato de imaginar que mi esposo, como él viajaba mucho, está de viaje. Y yo, pues sí, pero va a estar medio largo ese viaje, señora. ¿Sí? Entonces, empezar a negar la realidad nos priva de la vivencia del duelo. Querer jugar a imaginar que las cosas no son pues como la realidad nos está diciendo que sí son. Sí. ¿Sí? Entonces, jugar al se fue de viaje, está en otro lugar esperándome, no. O sea, hay que partir de la realidad de los hechos, porque solamente eso va a permitir a la persona reencuadrar y resignificar su dolor. Y ahí alguien tiene que encargarse de aterrizar a esta persona, de traerla al aquí y a la hora, ¿no? Puede ser su red social, Manuel, Sí. o ya en este caso se necesita una ayuda profesional. La red social ayuda muchísimo y la parte profesional ahora sí que refuerza aún más. ¿Cómo puede ayudar una red social ante un duelo ausente, Elías? Evitando tener un tabú acerca del tema de la muerte o de la pérdida. Ah, pues ya ves de que no está, pues ya sabes quién. No, ¿cuál ya sabes quién? O sea, dilo así. El que o sea, falleció fulano el de que tal. falleció fulano de tal. Sí, dejar de lado sí, es que mi ser que trascendió. A ver, si todavía no has llegado a una sanación del duelo, todavía no hables de trascendencia, manéjalo como pérdida todavía. ¿Por qué? Porque te estás negando a vivir en la realidad. ¿Sale? Entonces han tratado por medio de marketing y por temor a ver el sufrimiento de las personas. A nadie nos gusta, a nadie se lo deseamos. Sin embargo, si huimos de la realidad, lo único que hacemos es prolongar el malestar. Y eso tampoco es lo que queremos. Creo que ya bastante está teniendo la persona con su pérdida como para volverle tabú todo lo que está viviendo. Sí. Queremos entonces evitar el dolor, queremos evitar el sufrimiento cuando pasan este tipo de situaciones. Digo, a nadie nos gusta que nos duela, a nadie nos gusta sufrir, y más si a lo mejor estamos hablando de nuestros hijos. Y también por ahí va el asunto, ¿no? De que queremos evitar, queremos, como tú dices, a lo mejor no tocar el tema, no mencionarlo, precisamente porque no queremos que nos duele, no queremos sufrir. Así es, y constantemente estamos buscando desarrollar mecanismos que nos defiendan de este dolor, ¿sí? Y empezamos a hacer incluso malinterpretaciones de muchas cosas, ¿sí? Para evitar sentir lo que estamos sintiendo. O sea, buscamos evitarlo a toda costa. Es verdad que nadie nos gusta, es verdad que quisiéramos que nuestros seres queridos en estos momentos estuvieran todos aquí. ¿Sí? Pero por lo pronto, hablando pues de esta realidad presente que tenemos, esta es así.
la gente desafortunadamente muere, las personas tenemos pérdidas Sí. y tenemos que aprender a afrontarlas. Entonces, hablar de lo que sucedió ayuda. Sí, aunque muchos crean que no, sí ayuda, pero ahora sí que hay que hacerlo de una manera equilibrada también, porque si nos enfocamos en hablar todo el tiempo del mismo De lo asunto, mismo, sí. sí, ya también ahí estamos teniendo algún acompañamiento inapropiado para Sí. la persona, ¿no? Y pudiéramos volver crónico esa vivencia de duelo, porque estuviéramos como reviviéndolo día con día como si todavía fuera el día 1. Día con día, y a veces quien lo hace hora tras hora. Yo te puedo comentar de un caso que yo conocí a una persona que tenía una pérdida, iba y le contaba a una persona, se volteaba y le contaba lo mismo, y lo hacía con un lujo de detalles, como si lo estuviera contando la primera vez. Entonces hay gente que hace también de la pérdida una forma de vida. Así es, y eso es lo que lo puede volver crónico, ¿sí? Y que incluso haya quien lo valore como patológico, porque ya, como tú mismo lo dijiste, se vuelve una forma de vida, es algo que les llega a dar sentido, está recibiendo la palmadita, el apapacho, la palabra consoladora. Entonces la persona ya no entiende la vida sin que esté recibiendo esto de los demás. Y tampoco es lo que se busca, no buscamos volver a la persona dependiente de su dolor o de su sufrimiento. Okay. Hay un duelo retardado, Manuel. Así es. El duelo retardado se va mucho de la mano con el ausente. Pero el retardado, ahora sí que citando el ejemplo anterior, que decíamos es que esta persona no está llorando, tiene que ver con este tipo de duelo retardado. Sí. Están las personas tan enfocadas en hacerse cargo de muchas cosas que requieren su atención inmediata que no se permiten vivir su duelo. Entonces no es que estén siendo fuertes, es que están atendiendo algo inmediato, ¿sí? No es que no les esté doliendo, es que lo tienen ahí en stand-by hasta que resuelven todas estas situaciones para ya después poder darse la oportunidad de atenderse. Y este duelo puede retardarse incluso hasta meses o incluso años, ¿sí? Me ha tocado atender pacientes así, que se han esperado incluso hasta un año, y hasta que se llega el primer aniversario es donde dicen, sí se murió. Y entonces viene todo, la persona se quebra, Sí. se rompe. Pero es un buen momento, a fin de cuentas, ¿no? Sí. Yo creo que cualquier momento puede ser el adecuado y el oportuno para que te caiga el 20 y a lo mejor para que empieces a elaborar o pases a otra etapa del duelo. Así es. ¿Qué es lo que o por qué se considera dentro del duelo retardado dentro de una complicación? Porque como la persona ahorita está inconsciente en ese aspecto, está empezando a tener disfuncionalidades, pero todavía no sabe por qué, hasta que viene el momento de quiebre. Entonces, en efecto, nunca es un mal momento, mientras la persona pueda trabajar, liberarse, sanar, ser funcional, ¿sí? Entonces, cuando ya por fin lo entiende, pues ahora imagínate con todo lo que tiene que lidiar esta persona, ¿sí? Y para ello siempre estamos los profesionales pues dispuestos a acompañar y a orientar a las redes de apoyo inmediatas. Hay tiempos, Manuel, si hablas tú de un retraso en este proceso, pero hay tiempos, dices tú, un año. ¿En qué momento empezamos yo insisto en esta pregunta, en alertar de que ya no es funcional, a lo mejor de que ya va hacia algo patológico? El tema, Elías, con el duelo, es que como no es como tal una patología, una enfermedad, Sí. Es muy difícil identificar que es por ello. De ahí la importancia que acudan al asesoramiento profesional. Porque ha habido personas que, por ejemplo, es que yo solamente me siento deprimido. Pero como la pérdida no es el único problema que afrontamos en nuestro día a día, pues lo empezamos a
asociar con un montón de situaciones. Es la carga de trabajo que traigo. Pues, sí, tengo mucha ansiedad por esto, tengo baja tolerancia a la frustración, al estrés, por todas estas cargas que estoy teniendo. Y es hasta que van al asesoramiento profesional donde ya ahora sí comienzan a aparecer los verdaderos factores de su sintomatología. Sí. ¿Sí? Y a lo mejor te das cuenta ahí ya cuando estás en ayuda profesional, cuentas tu historia y te percatas que a lo mejor la mamá falleció hace 2-3 años. Y te puedes decir, es que no, eso ya pasó. Pero quizás estás viviendo en este proceso y estás quizás retardando ese duelo. Entonces es ahí donde la ayuda profesional es muy importante para que te ayude a aclarar tu mente y te ayude a estar mucho mejor. Así es, precisamente muchas personas llegan a relacionar es que como ya no lloro, ya pasó. Y no, solamente generaste resistencia, lo normalizaste y listo. Pero sí hay todavía una situación ahí que trabajar, ¿sale? E incluso hay personas que, como te digo, llegan a consulta por una sintomatología totalmente ajena a lo que se imaginan que es el duelo. Y cuando les dices, es que estás en duelo, ¿qué? O sea, sí es la sorpresa que se llevan. Y ya, pero ¿por qué dice que estoy en duelo? Mira, en toda tu historia que me acabas de narrar y en esta evaluación que te hice, aquí están todas tus pérdidas recientes. ¿Las trabajaste? No. Por eso tu estrés, por eso tu ansiedad, por eso tu dificultad para conciliar el sueño, para concentrarte, entre otras tantas cosas que pueden llegar a presentar. Y qué padre, ¿no? Que tengas esa oportunidad que te da la ayuda profesional, porque a lo mejor tú ya estás atendiendo tu insomnio, estás atendiendo tu dolor de cabeza con otro tipo de medicina o por otro tipo de circunstancias cuando no te das cuenta que a lo mejor es un proceso que tienes que atender con el psicólogo. Así es. Muchas personas normalmente creen que necesitan ayuda hasta que su cuerpo ya está pidiendo ayuda. O sea, hasta que ya empiezan con el dolor torácico en el pecho, cuando ya comienzan con las taquicardias, con las dificultades para dormir, con la pérdida de apetito o el exceso de apetito, cuando empiezan a desarrollar desafortunadamente una adicción, una dependencia a medicamentos o alguna sustancia psicoactiva, ya es cuando la persona dice, entonces sí necesito ayuda, pero van pidiendo ayuda por esa sintomatología. Uh-huh. Cuando se descubre cuál es el trasfondo, es donde se impactan y dicen, mira, si me hubiera acompañado o dejado acompañar, me habría evitado tantos baches. Sí. Entonces de ahí la importancia. Hay otro tipo de duelo que me mencionaste que te dije yo que no lo conocía, desautorizado. El desautorizado, precisamente tiene que ver mucho o está muy influenciado por las redes sociales cercanas. Por ejemplo, es muy común, Elías, que cuando a alguien le dan una noticia de una pérdida, pues esta noticia le impacte y la persona pues tienda a desvanecerse, a llorar, y lo que hacen todos los demás por preocupación y porque lo quieren es correr y abrazarle y a quererle decir ya, vas a estar bien, ya. Entonces no lo dejan expresarse. Incluso hay una mamá, acaba de perder a su hijo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita estos casos muy complicados, ¿no? De personas desaparecidas. Pues los familiares quieren hablar de su dolor. Claro. Y que los demás sean de, no, cállate, no, ya no hay que hablar de eso porque ve nomás cómo te pones. Y ¿qué están haciendo? Están desautorizando el sentir del doliente, y entonces esto después puede influir o empujar al duelo crónico. Pero no porque la persona quiso, sino porque por un factor externo. Sino porque toda la presión externa que nunca le dejó expresarse. Sí. Si hablamos un poco también de temas de fe, hay personas que humanamente quieren externar su dolor. Y cuando lo quieren externar, los mismos familiares o amigos cercanos es, no llores porque acuérdate que aquí está, mira la esperanza. Sí, y esa es una realidad, ahí está. Pero regrésate unas paginitas donde dice que también se vale llorar. Claro. Donde también hay tiempo para recibir consuelo. ¿Sí? Y ya cuando recibamos consuelo, podemos entender mejor el tema de la esperanza. ¿Sí? Entonces se quieren saltar trancas.
Y eso, ¿qué es lo que hace? Desautoriza un duelo. Claro. La persona se priva, se frustra y se vuelve cronológico. Se vuelve Ahorita crónico. que me dices eso, algún día falleció un ser querido y pues a mí se me salió una lágrima. Entonces me dice alguien que me estaba acompañando en ese entonces: no llores, porque si lloras no vas a dejar que trascienda su alma, sobre todo las primeras horas. Dije, Chintolo, espérate, ahorita es cuando quiero llorar, no me desautorices, ¿no? Exactamente. Y fíjate, este es un tema, el tema de las pérdidas, y específicamente el de la muerte, Elías, que se aborda incluso hasta desde la filosofía. Y el mismo Aristóteles lo decía así, o sea, cuando una persona muere, muere entera, no muere en partes. Entonces, ¿cuál alma se desprende? Y si hacemos estudios incluso religiosos, lo abordan exactamente de la misma manera. Cuando una persona nace, nace enterita, nace completa. Y cuando muere, lo hace de la misma manera, completa. Entonces, el que tú expreses tu dolor, ¿cómo afecta en ello? Sí. ¿Sale? Entonces tú llora, tú externalo, sácalo, ¿sí? En nada vas a afectar, porque la persona que muere pues ya no sabe nada de nada. ¿Sí? ¿Hay una esperanza? Sí, confía en ella, si la crees, Según si la tú tienes. crees, sí, claro. ¿Sí? Entonces, y enfócate en ello, pero el tema pues de que evitamos que descansen, sí, yo invitaría a que lo estudiaran un poquito más, o de preferencia que lo descarten. ¿Cómo ayudan o dejan de ayudar las palabras que de repente decimos o nos dicen ante una pérdida, Manuel? Depende, porque si se hacen como una imitación a algo que vimos en televisión, en una película, pues evidentemente que solamente va a ser una frase copiada. Entonces, si estamos copiando, evidentemente que hasta el que la recibe la experimenta, hueca. Claro. ¿Sí? Así que, ¿qué es lo que sí ayuda realmente en cuanto a palabra en un proceso de duelo? Pues emitir frases que vienen desde ti. Exprésale lo que sientes por esa persona. ¿Sí? ¿Cómo te sientes tú también al respecto de su pérdida? ¿Sí? Pero evita aquellas que no estén tan sensibilizadas y que te digo, sean como frases hechas, como a mí me pasó lo mismo, perdón, la misma persona no se puede morir dos veces, ¿sí? O yo ya viví esto, no. Te entiendo, ¿sí? Sé por lo que estás pasando. A lo mejor el te entiendo, quizá, sé por lo que estás pasando, lo dudo, porque tú lo dijiste al inicio, cada vivencia es diferente, aunque sea el mismo ser querido. Si no sabes qué decir, pues no digas nada. Exacto. Haya un abrazo sincero, se siente. Sí. El estar en ese momento se siente y se agradece. De hecho, en un momento de acompañamiento en duelo, cuando no se es profesional, el silencio es una muy buena manera de acompañar. La sola presencia habla más. ¿Cómo funcionan los recuerdos? ¿Cómo manejar esos recuerdos que de repente se nos vienen en un año, en 2 años, en 3 años y que resultan ser abrumadores, Manuel? Precisamente cuando ya estas situaciones se están dando, para no desautorizar a la persona y para no hacerle creer o malentenderle que lo que le está pasando o la manera como lo está viviendo está mal, de ahí la importancia de la guía profesional, ¿sí? Para que el profesional le vaya dando algunas técnicas, algunos ejercicios para que ese malestar pues deje de ser un malestar, ¿sí? Y hay un montón de ejercicios que tienen que ver con los recuerdos. Entonces hacemos que la persona al principio primero lo que está queriendo es dejar de tenerlos porque le duelen. Claro. Entonces por medio de estos ejercicios es no te pelees con ellos, ¿sí? Dialógalo y al final la persona termina haciendo un reencuadre, ¿sí? De todo eso que le está pasando y dice, mira, ya trabajé esto y estuvo bien.
¿Cómo fue que pasó? Yo no preguntes, solo disfrútalo. Exacto. ¿Sí? Entonces, cuando estas situaciones comienzan a darse, Elías, hay un montón de ejercicios, pero que sí necesitan pues la guía de un profesional, porque normalmente las personas sin mala intención, lo único que te van a decir es, pues piensa en otra cosa, o ponte a coser, ponte a cocinar, distráete, ¿no? Y el asunto es, ok, y cuando ya terminas aquello que te distrajo, ¿Y ahora qué? ahora que sigue, ¿no? Y nuestro cerebro vuelve a lo mismo. Ah, ¿sí? ¿Dónde nos quedamos? ¿Sí? Y regresa otra vez a esos procesos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ayudar a la persona a que no se pelee, a que no se incomode, que los encare, pero de una manera saludable, menos dolorosa, y que deje de ser incómodo o lastimoso para el individuo esto que le está sucediendo. Lo mismo sucede cuando le estás enfrentando ese tipo de pérdidas complicadas en tu vida, estás viviendo un proceso de duelo y de repente te invitan a una fiesta y vas, y de repente te invitan al cine y vas, y dices tú, híjole, estaré haciendo bien, estaré haciendo mal, estaré faltando a la memoria. Pues esto tiene que ver mucho con las creencias, con las diferentes culturas, ¿sí? Y las interpretaciones que se da de cada realidad, de cada hecho. Entonces, cuando se desarrollan estas ideas es precisamente porque la persona fue influenciada por alguien más, ¿sí? De que cómo es posible que mientras tu ser querido se murió, tú estés de fiesta, ¿sí? Y si vamos a una realidad que está todavía por encima, pues es que el que sigue vivo es él. Claro. Y la vida sigue. Y la vida sigue, ¿sí? Y no ofende la memoria en absoluto. Si se sigue divirtiendo, si sigue sonriendo, si sigue viviendo, en pocas palabras, ¿vale? Entonces, la persona podrá regresar o retomar todas esas actividades, el doliente podrá retomarlas cuando esté preparado para ello, ¿sí? Mientras todavía haya una guerra de ideas, de sentimientos, de emociones, pues se recomienda que sí ponga algunas cosas en pausa y que se limite solamente a las básicas, ¿sí? Que son las que le van a permitir continuar con su vida, el trabajo, el aseo, el alimento, el ejercicio, ¿sí? Esas rutinas. Ya las demás que puedan generar un poquito de ruido, pues ir acompañando para que por el momento las vaya haciendo poco a poco hasta que ya no le sea lastimoso vivirlas. Todo esto que nos estás platicando se puede profundizar más. Ya les dimos un contexto aquí de lo que son pérdidas complicadas, de duelos complicados, pero nuestro invitado Manuel González va a tener un curso. Platícanos, Manuel, de qué va este curso que vas a impartir y al que también hay que extenderle una invitación a nuestro público. Claro que sí, con mucho gusto, Elías. Mira, pues es un taller que consta de 2 sesiones. Las fechas son el 14 y el 21 de noviembre. En el aula, en una de las aulas de la Dirección General de Educación Continua de la Universidad de Colima. ¿Sí? Esta invitación es para el público en general. ¿Sí? En breve también a través de redes sociales estarán compartiendo los links para inscripciones, sino también directamente ahí en la Dirección General de Educación Continua lo pueden hacer. ¿Qué es lo que se busca brindar con este taller, tú, Elías? Primero, conciencia, conocimiento a las personas y algunas herramientas básicas para el acompañamiento tanto de algún ser querido como de sí mismos en cuanto a la vivencia de estas pérdidas y lo que se denomina los duelos complicados. ¿Conciencia de qué? ¿De qué es importante hacer conciencia en estos temas, Manuel? Primero, hacer conciencia de lo que a cada persona le puede estar sucediendo, o si dicen, bueno, creo que tengo un familiar pero no estoy muy seguro, entonces les permite conocer, tener mayor claridad de lo que le está pasando también a su ser querido. Y una vez que ya tienen esto claro, ahora sí ya podrán tener un norte, un rumbo sobre cómo poder acompañarles adecuadamente, ¿sí? Sin desautorizar, Sí. sin dar algunas frases que no van en ese momento, ¿sí? Sino ya hacerlo de una manera más adecuada, más pertinente.
y sobre todo también empezar a reconocer las necesidades propias de algún acompañamiento profesional. Ahora, no se necesita necesariamente que estés atravesando por una pérdida o que estés atravesando por una pérdida que tú consideres que sea complicada para asistir al curso. Igual es un aprendizaje general que pueden obtener ahí. Así es, como lo dije hace un momento, puede ser de ayuda tanto personal como para afuera. Y estoy segurísimo que todas las personas conocemos a alguien o tenemos cercano a alguien que ha afrontado o que está pasando por una situación así. Entonces, el tener conocimiento de esto, el prepararnos, el trabajar de manera anticipada, nunca está de más, Elías. Sí. ¿Hay algún límite de edad o a partir de qué edad pueden acudir a este taller, Manuel? Las edades para acudir a este taller es a partir de lo que sería el nivel bachillerato, 15 años en adelante. Claro, cuando son menores de edad, con la autorización de sus padres o tutores. Y pues ya las personas adultas, pues todas aquellas que estén interesados en conocer al respecto, profundizar más al respecto. El curso es presencial, es jueves 14 y jueves 21 de noviembre. Así es. ¿En qué horario lo van a impartir? Se va a impartir en un horario de 4 de la tarde a 8 de la noche. Dos sesiones. Dos sesiones de 4 horas. ¿Cómo va a salir la persona que asiste a este taller? La persona que asiste a este taller pues va a salir con herramientas que le permitan acompañarse y acompañar a personas en situación de duelo, y también pues a saber identificar si algún día se le llega a presentar o si ya lo está viviendo, en qué etapa de duelo se puede encontrar, sí. Qué tipo de duelo es el que tiene, cuáles son sus sintomatologías, y también identificará cuáles serán sus redes de apoyo, tanto de amigos, familia, como área profesional. Sí, yo siempre digo que es importante conocer de estos temas. Aquí lo hemos hecho a lo largo de casi año y medio, de socializar y hablar de la muerte, de las pérdidas, porque como lo comentábamos al inicio del programa, pues todos los días vamos enfrentándolas. Hay que gestionar también incluso nuestras emociones, saber qué hacemos con ellas, y este conocimiento que seguramente les vas a compartir a todos los asistentes va a ser de gran ayuda, y siempre aprendes algo nuevo, siempre vas a salir con algo que pueda servirte para ti, que puedas compartir, y es una gran satisfacción. Te felicito, Manuel. A todas las personas que se den la oportunidad también de acudir a este taller. Y bueno, 14 y 21 de agosto, jueves, ahí en Educación Continua. Noviembre, perdón. 14 y 21 de noviembre en Educación Continua de la Universidad de Colima. ¿Hay algún teléfono, algún número, o a través de las redes sociales contactamos para inscribirnos? A través de redes sociales, sí, en la página de Educación Continua, pero también hay un número de teléfono. Ahorita permíteme, te lo comparto. Para que ustedes pidan mayor información. Obvio, tiene un costo. Comentábamos que también hay un descuento si son universitarios o egresados también de la universidad. ¿Manejan otro costo? Así es. Ya cuando se elabore bien el flyer con todos los pormenores, ya ahí se van a dar cuáles serían los descuentos, okay, para personas que sean estudiantes o trabajadores de la universidad, y también para el público en general. La línea de teléfono y WhatsApp para inscripciones al curso es el 312-155-44-98. A ese número se pueden comunicar para mayores informes acerca del taller, costos, formas de pago, dirección, fechas, horarios, todo lo que necesiten saber. Todos los Por detalles. Lo pronto reserven 14 y 21 de noviembre para que asistan a este taller que estará impartiendo nuestro invitado, Manuel González, de pérdidas y duelos complicados. 312-155-4498. Ahí pueden pedir mayor información. Manuel, antes de despedirnos, ¿algo que deseas agregar? Pues quisiera agregar, Elías, invitando a las personas que nos sintonizan
que si están teniendo también alguna de estas vivencias y quieran trabajarlo de una manera más personal, individual o incluso familiar, estoy a sus órdenes. Si me permites, también quisiera compartir mis datos. Pueden contactarme a mí en el número 312-189-0741, ¿sí? O en mi agenda electrónica en la aplicación de Doctoralia como psicólogo Jesús Manuel González Ábalos. Ahí también pueden programar su cita. Y si no, pues a este número con mucho gusto yo los oriento. Muchas gracias. Tener ayuda profesional siempre va a resultar en beneficio de cada uno de nosotros, y ya conocieron el tipo de persona y el tipo de acompañamiento que puede darle Manuel, entonces una buena opción. Manuel, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias también a ti, Elías, siempre es un gusto compartir contigo. Igual para mí. Muchísimas gracias también a ustedes que nos estuvieron escuchando y viendo a través de la transmisión en Facebook Live. Gracias a quienes nos sintonizaron también en Conexión 98.1. Se perdió parte de este episodio, revívalo, búscalo. Ahí estamos en Spotify. Si a ustedes les gusta hacer ejercicio y escuchar sus podcasts, ahí estamos también en Sana Tu Duelo. Me despido, soy Elías Valencia. Hasta la próxima semana. Buen día.